Buenas, ¿cómo están? Hoy les traigo para comentar la película Rescatando al Soldado Ryan, estrenada en 1998, hace ya 26 años, protagonizada por el genio Tom Hanks y dirigida por el otro genio de Spielberg. Considero que además de ser una gran película, es en esencia una historia sobre el sacrificio. ¿Por qué? Bueno, ya desde el comienzo podemos ver al soldado Ryan en un cementerio de caídos en combate. Se observa que casi todas las tumbas tienen una cruz cristiana. El director pone especial foco en esto, dejando los planos por varios segundos. Es aquí donde quizás Spielberg nos está contando, icónica y simbólicamente, por qué lado viene el mensaje de la película. Creo que en sí misma es un homenaje a los soldados cristianos que murieron en la Segunda Guerra Mundial dando su vida por los otros, tal como hizo su Señor Jesucristo. Ahora, antes que nada, hagamos una salvedad. Claramente la película está contada desde el punto de vista estadounidense, porque obviamente ellos no fueron los únicos que se sacrificaron en la guerra. Entonces debemos tener esto en cuenta a la hora de analizar este excelente film. Bien, veamos sin querer entrar en profundidad en temas religiosos. Sabemos que uno de los conceptos principales del cristianismo es el sacrificio que hace Jesucristo para salvar a los demás. Y quizás, en el caso de Jesús, esto esté enfocado en el pecado, y en el caso de los soldados caídos, el foco esté puesto en salvar la vida y la libertad de aquellas víctimas de la Segunda Guerra Mundial. Y es interesante ver cómo el director combina estas dos ideas en una misma historia. Es decir, personas que sacrificaron sus vidas para salvar a otros, independientemente de la nacionalidad o la religión. Considero que Spielberg en realidad los está homenajeando. Si en definitiva, creo yo, son los poderosos, los de arriba, quienes toman las decisiones que llevan a la guerra y son los de abajo, los hombres comunes, como vos y yo, quienes hacen el sacrificio. Y en esto no hay distinción de credo o nacionalidad. En este sentido, la película nos va a mostrar todo el viaje que se hace para rescatar al soldado Ryan, que en el fondo es solo una excusa narrativa. Lo que el director quiere decirnos, a mi entender, es cuáles y cómo fueron todas las penurias, dramas, tragedias, violencia y locura de la guerra por las cuales estos soldados comunes tuvieron que pasar para en definitiva ir a salvar al otro, tal como hizo Jesucristo. ¿Cómo fue esta especie de apocalipsis o infierno que fue y será la guerra? Esto podemos verlo ya desde el mismísimo inicio de la película, que comienza con un plano de un pelotón desembarcando en la playa. Desde allí se observan una serie de secuencias correspondientes al enfrentamiento excelentemente realizadas. Y claro, está la parte en la que yo, que soy un don nadie, tengo que ponerme a explicar que Spielberg dirige muy bien. Es como si quisiese explicar que Slash toca muy bien la guitarra, que Messi juega muy bien al fútbol y que Freddie Mercury era un excelente cantante, músico y artista. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay. Veamos algunas de las características cinematográficas de esta secuencia. Primero y principal, y por sobre todas las cosas, Spielberg pone la cámara en una posición que pareciera que el espectador fuese un personaje más en el medio de la batalla, mirando desde su propio ángulo de visión. Esto es fundamental para sentir que uno está en el medio de esa batalla. La toma que realiza la cámara permanentemente se está moviendo, de un lado al otro, como si fuese una persona en una situación sumamente inestable, que camina, corre, se cubre o se esconde, como haría un soldado en una batalla. Segundo, el sonido. Permanentemente se escuchan bombas y ametralladoras, explosiones, gritos, no hay un segundo de silencio. Los personajes suelen gritar por dolor, frustración o ira. Incluso utiliza el efecto de sonido que simula un aturdimiento en el cual escuchamos como si fuésemos el personaje. Ruidos graves a un volumen muy bajo y a veces un eco inclusive. Todo esto lo combina con una serie de planos. Primer plano para mostrar la expresión de los personajes. Por ejemplo, Tom Hanks, con la cara ensangrentada y aturdida. Planos generales para mostrar la situación, soldados corriendo en el medio de la batalla y explosiones. Planos medios para comprender mejor lo que le pasa a los personajes, si tienen un arma, si se tiran una granada, si se tratan de cubrir, etc. Y el plano subjetivo, que es, como les dije antes, aquel que pone la cámara como si fuese el espectador un personaje más dentro de la historia, que está atestiguando aquello que ocurre. Otra característica de esta secuencia es el tipo de objetos que suelen mostrarse. Hay objetos de metal, hay explosiones, humo, sangre, fuego, personas heridas o fallecidas de numerosas formas posibles, las cuales yo obviamente no voy a contar por acá. Todos elementos que se asocian con peligros o lesiones realmente tremendas. Además, Spielberg suele utilizar una gama de colores que principalmente varían entre gris, verde oscuro, marrón y el rojo solamente aparece para la sangre. El cielo es agrisado, también cubierto de nubes, no se trata de un día soleado para ir a la playa. Todo está para mostrar y transmitir el sombrío realismo de la guerra.
Toda esta fórmula se repite a lo largo de la película en mayor o menor medida, con más o menos intensidad dependiendo de qué esté pasando. No es lo mismo cuando está en batalla o cuando está caminando por el campo, o cuando están en una oficina. Esto le da a la película un realismo, intensidad, dramatismo que son claves para contar la historia. Por otra parte, creo yo, aquello que ocurre en el film nos invita a reflexionar sobre ciertas cuestiones. Como ya les dije antes, el sacrificio de los soldados que fueron a morir por esta guerra, incluyendo los 3 hijos de la señora Ryan. Sí, no olvidemos que la señora Ryan perdió a 3 de 4 hijos en la guerra. El sacrificio de John Miller y su compañía en ir a buscar al soldado, quien no quiere volver y quedarse peleando con sus hermanos. También diferentes aspectos humanos, aquellos que odian y culpan a Ryan por tener que ir a buscarlo, aquellos que quieren fusilar a un prisionero alemán que se rindió y aquellos que no, la locura, violencia y terror de la guerra y la fe y religión en dicho contexto. Porque en la vida real el que va a la guerra es John Miller, el personaje interpretado por Tom Hanks. ¿Y quién es John Miller? Un maestro de escuela secundaria. Ese es al que mandan a la guerra, a un tipo común, como vos y yo. No va Eisenhower, Stalin, Rockefeller, De Gaulle o el austríaco de bigote que mandó a millones a la muerte. Esos no van. Se quedan en sus oficinas cómodamente con sus medallas colgadas sobre su pecho, como falsos estandartes que son, y salen en la tele dando discursos. Venceremos, somos los mejores, tratando de engañar a alguien. El que va a la guerra es John Miller, Juan Pérez, el maestro de escuela que está ahí, en el barrio de tu casa, y Spielberg lo sabe. Por eso lo pone de héroe. Y no como otras pelis, como por ejemplo Batman o Avengers con Iron Man, donde los héroes son empresarios armamentistas que supuestamente ponen sus bienes y se sacrifican para salvar al otro, cuando en realidad mandan a la guerra a gente como John Miller. Fíjate. Finalmente, vemos al soldado Ryan, ya anciano, rindiendo homenaje en la tumba de su salvador John Miller, diciendo mientras mira a una cruz cristiana que honró su sacrificio intentando ser el mejor hombre posible. Si hacemos una interpretación basada en una lectura lineal y secuencial, es decir, en base a las imágenes y sonidos que se nos presentan uno detrás del otro, podemos interpretar que el soldado Ryan está agradeciéndole a su salvador John Miller, interpretado por Tom Hanks. Pero si salimos de esta forma de ver la película y miramos los planos con cierta independencia entre ellos, y los asociamos con otros discursos o hechos sociales, podemos interpretar que en realidad el soldado Ryan está agradeciéndole a Jesucristo. Y acá yo me atrevo a especular un poquito más sobre los posibles significados de esta escena y me pregunto si esta misma reflexión no puede extenderse a la sociedad y su conjunto. Es decir, ¿qué hemos hecho con la herencia que nos han dejado? Esta doble lectura suele ser muy bien utilizada por genios tales como Spielberg. De este modo, podemos notar que la película está llena de referencias al cristianismo. Por ejemplo, el soldado muerto en la playa, durante el desembarco, rodeado de peces. Recordemos que el pez es un símbolo de Cristo. John Miller, que para cumplir su misión debe reclutar personas, como si fuesen apóstoles, en especial a uno que anota todo lo que sucede, similar al apóstol Mateo. El protagonista que era maestro como Jesús, John Miller que le perdona la vida al soldado alemán que se rinde, algo así como el arrepentimiento y el perdón, y luego lo traiciona, como hizo Judas. Y aquí, en este punto, hay algo que quiero explicar. En cuanto se trata de reconocer metáforas o referencias, es necesario saber sobre aquello a lo cual se está haciendo referencia. Porque si no se sabe que Jesús, por ejemplo, en la Biblia, cuando Él está predicando con sus apóstoles, lo van a buscar y le dicen que vuelva con sus hermanos de sangre, y Él responde, ¿dónde están mis hermanos? Estos son mis hermanos, porque aquel que haga la voluntad de mi Padre será considerado mi hermano, entonces no se va a poder reconocer la analogía cuando van a buscar al soldado Ryan, que está en el medio de la batalla, y le piden que vuelva, y dice, mis hermanos de sangre ya no están, ahora estos son mis hermanos que están luchando la batalla. Entonces es imposible darse cuenta por la similitud que es una referencia a Cristo. Ahora, a mí no me parece mal que la película tenga referencias a las religiones. De hecho, Hollywood está lleno de referencias a estas. Si alguien tiene ganas de hacer una peli de tal o cual ideología o credo religioso, ¿por qué no lo va a hacer? ¿Me tiene que pedir permiso a mí? Mientras no le falte respeto a nadie, diga la verdad y cumpla con la ley, ¿por qué no? Si en definitiva vivir en sociedad libre y civilizada es eso, respetar la opinión del otro. Por último, no puedo dejar de mencionar que esta secuencia al comienzo del film y al final del film, en el cual el soldado Ryan, junto con sus familias, hijos, nietos,
es exactamente igual en la otra gran película de Spielberg, que es La lista de Schindler, en la cual los que fueron salvados gracias a este señor se presentan al final y al principio de la película con sus familias, hijos y nietos, agradeciendo a su salvador. Otras víctimas inocentes de la locura, codicia, el odio, la ira y la soberbia de los poderosos. Como si estas dos películas fuesen complementarias, parte de una misma historia, mostrando, como les dije antes, que los caídos son gente común. Esto es todo, espero que les haya gustado, espero que estén bien, saludos, gracias.